Bienvenidas a Impostora, un espacio donde hablamos sin filtro de lo que se siente emprender con miedo, sanar mientras creamos y descubrirnos en medio del caos. Yo soy Andreina y si alguna vez sentiste que no era suficiente, este es el lugar para ti. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi podcast La Impostora. Mi nombre es Andreina Bosa, pero tú puedes llamarme Ina. Primero que nada te quiero desear un feliz año, un feliz inicio de 2026. Espero que este año te hayas propuesto unas metas grandes porque sé que eres capaz de cumplir todo lo que te propongas si tienes enfoque, disciplina. Así que bienvenido sea este 2026. Sé que para muchos el 2025 fue un año duro, fue un año difícil, pero aún así, enos aquí, me estás viendo, eso ya es un milagro, eso ya es algo por lo que estar agradecido. Estamos completos, tenemos salud. Si estás atravesando un mal momento, lo lamento, pero en mi perspectiva y enfocado un poquito al episodio de hoy, quiero decirte que los malos momentos siempre están para que nosotros crezcamos. Y hoy te quiero hablar de un mal momento, pero así, o sea, mi peor momento, en el momento en el que más rota estuve y cómo salí de ese hueco. Decidí hablar sobre esto porque, bueno, he visto sus videos, he visto sus comentarios y he recibido también muchos comentarios a través de mis redes sociales sobre, cómo se identifican con ciertos capítulos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que varios de ustedes que me ven por aquí, que me ven y me siguen desde hace ratico o pues desde hace poco, han tenido como en común o me han expresado que han tenido momentos difíciles. Algunas de ustedes me han preguntado qué he hecho yo para pues, salir adelante con esas cosas que me han pasado. Unas personas ya más cercanas, alumnas o gente que ha trabajado conmigo, pues sí me ha dicho como, wow, o sea, ¿qué hiciste tú en ese momento? Porque conocen esta historia que te voy a contar ahora. Esta historia es una historia como la mayoría de las historias de este podcast. Es una historia personal, una vivencia mía. Algo que me pasó y te voy a hablar como siempre desde mi experiencia. Hoy pues es un capítulo que yo digo como cerrado en mi vida, superado, pero que me dejó muchos aprendizajes sobre todo, porque realmente el estar rota me hizo saber cuáles eran esas piecitas que me faltaban o que necesitaba para escalar al siguiente nivel. Entonces esto inicia, no creas que es fácil para mí el estar aquí contándote esto. Entonces, pues yo hice como una especie de listica, un recap de las cosas, sobre todo de los puntos más importantes que querían resaltar dentro de este episodio del podcast. Porque me parecía importante que puedas como, es que no quiero decir como empatizar, sino como conectar para que entiendas que en la situación en la que te encuentras hoy, mañana puede que no sea así. Puede que esa situación esté pasando por un porqué o un para qué más grande para lo que tú en este momento estás trabajando. No sé si lo dije bien, pero bueno. Entonces aquí vamos. No recuerdo un día específico porque fue todo como muy rápido, pero pues va atado a una historia laboral. Entonces voy a hablar más o menos de una línea del tiempo, pero pues esa línea del tiempo no es tan específica. Yo inicié a trabajar aproximadamente entre noviembre y diciembre en una empresa, en la primera empresa en la que empecé a trabajar como trafficker digital, como especialista de campañas. Ya yo hacía campañas anteriormente, pero a través de pues mi cuenta o de manera freelance, pero no había trabajado para una agencia y mucho menos para una generación de tráfico, o sea, con tanto volumen y con empresas tan grandes. Yo inicié a trabajar. Decidí aprender muchísimo, me metí en mi papel, conseguí mi trabajo. El trabajo era remoto cuando me contrataron porque esto fue terminando la pandemia. O sea, todavía estábamos en el año de la pandemia. Entonces, yo, inicio a trabajar.
todo perfecto, contraté a una persona que me ayudó, que era experta en el tema, me enseñó toda la parte de optimización de campañas, porque aunque yo tenía conocimiento, pues no tenía conocimiento con presupuestos grandes, con diferentes tipos de campañas, a manejar un MCC tan grande. Entonces, bueno, yo decidí contratar a una persona, Pepito Pérez, para que Pepito Pérez me ayudara a gestionar. Pues yo dije, bueno, o sea, si esto es lo que yo quiero, y ya yo tenía mi trabajo, pues bueno, con el primer sueldo del trabajo le pago a Pepito Pérez y así yo puedo mantener mi trabajo. Yo empecé a trabajar, Pepito Pérez me ayudó, yo empecé a ser cada vez más buena en mi trabajo. Entonces, bueno, fui creciendo, pasa el año siguiente, como a mediados de año más o menos, nos dicen que pues, vamos a regresar a la oficina, que teníamos que volver a la oficina. Realmente yo adoraba mi trabajo. Les puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque aunque me daba demasiado miedo, porque no sabía lo que estaba haciendo, no era experta al 100%, así me estuvieran pagando por ello, yo siempre sentía esa parte de mí que era una impostora. Yo decía, bueno, me están pagando por algo que realmente no sé. Entonces siempre tenía como esa vocecita dentro de mí que me decía, ahora tienes que aprender esto, ahora estudia esto, métete en este curso, tú tienes que saber de esto. Y todo el tiempo me mantenía en constante aprendizaje y pagando mentores y pagando programas, porque yo tenía la necesidad de poder aprender para estar al nivel de mis compañeros. El nivel de mis compañeros eran gente con máster, egresados de universidades de aquí de Colombia, especialistas en publicidad, yo enfermera, migrante, pues con apenas 2 años de experiencia como community, pues no tenía experiencia en el área del tráfico, aunque me movía muy bien en la plataforma. Y realmente siempre he tenido como la habilidad de pensar un poquito fuera de la caja. Entonces eso también me ha ayudado a ver las cosas de, bueno, no puedo hacer esto o no sé cómo se hace, qué tengo que aprender o cómo podría hacerlo. Busco tutoriales, realmente YouTube ha sido un gran aliado para mí, aparte de, pues bueno, todos los mentores que he pagado y todos los cursos y programas que he hecho. Pero, bueno, nos dicen, ok, yo entro en esta especie de cursitis, ¿verdad? O sea, en esta agonía de tengo que dar la talla, tengo que ser suficiente, tengo que hacer este curso, tengo que hacer esto otro, ¿cómo hago para mejorar aquí? ¿Cómo hago? Meta, o la plataforma en general de redes sociales de pauta, para ese tipo de negocios realmente no son tan rentables porque el lead, aunque es calificado, es muy difícil, o sea, llega mucho lead basura, lo que queremos decir nosotros dentro de marketing. No sé cómo decirlo de otra manera. Entonces siempre, pues cuando inicié, era como una pelea constante de, bueno, el medio sí funciona, o sea, de demostrar que realmente el medio era valioso y que puede ser una gran herramienta, porque realmente también genera mucho más económicos que otras plataformas, llegas a mayor cantidad de gente, más volumen, mucho más barato. Entonces eso te permite pues tener otras alternativas. El contacto es mucho más cercano, la persona está mucho más educada. Entonces, bueno, ahí habían otras peleas. Pero resulta que me hacen ir nos hacen ir a la oficina. Yo en ese momento en el que empiezo a ir a la oficina, pasa la primera semana, estoy hablando que me tocaba ir a la oficina 3 veces a la semana, si mal no recuerdo, o era toda la semana. No estoy muy segura si era un híbrido, si era toda la semana o eran solamente 3 días a la semana. Creo que eran 3 días a la semana cuando inicié. Entonces, pongámosle una fecha que esto era como mayo. En mayo yo empiezo la primera semana, voy y empiezo a sentir en esa semana como un dolor. Era un dolor en el pecho que no me dejaba respirar, o sea, era un ahogo. O sea, yo tenía que inhalar aire porque me ahogaba, o sea, me ahogaba en varios momentos en el día. En ese tiempo yo hacía CrossFit. Yo hacía CrossFit en las mañanas y, bueno, muy temprano, a las 6 a.m. y luego iba a la oficina. Esa primera semana me costó un poquito realmente, o sea, no me costó un poquito, me chocó durísimo. Me chocó durísimo porque
el gimnasio en el que yo hacía CrossFit, pues el baño no era un baño que estuviera adecuado para yo poder bañarme tranquilamente, para poder cambiarme, que si el secador, que si... No, estaba como condicionado, o sea, no tenía todas esas condiciones. Entonces, claro, para mí era difícil como llevarme todas las cosas encima para cambiarme allá, para bañarme. Entonces dije, bueno, más bien entonces entreno en la noche, donde ya me baño en mi casa. Entonces, eso fue como un lunes, entonces el martes cambié, el profesor de la noche no me gustaba porque era otro grupo diferente, no estaban las compañeras con las que yo entrenaba en la mañana. Entonces, eso, uno lo ve de principio como, no, wow, o sea, qué estupidez. No, no estaban las amiguitas. No, pero es que mira, las cosas te empiezan a pegar de a poco. O sea, era el cambio de salir de mi casa a ir a la oficina. El cambio de la rutina del gimnasio, que yo estaba acostumbrada a hacerlo en la mañana para ahora haberme pasado en la noche. Luego el cambio de yo no estaba acostumbrada a agarrar transporte público y de paso donde yo vivía en ese momento, pues el transporte era un poquito difícil, por lo que no me había molestado hasta ese entonces porque yo no tenía la necesidad de salir. Ahora que me tocaba salir y en hora pico, donde era difícil, pues bueno, decidí eh, comprarme una bicicleta. Me compré una bicicleta, la bicicleta se me espichó 2 veces, me tocó caminar hacia el trabajo, me iban pasando como cosas que obviamente como ser humano ahorita las entiendo y digo como wow, o sea, a lo mejor todo eso pasó para que yo llegara a donde tenía que llegar, que ya voy para allá. Entonces bueno, pasa eso, o sea, pasa esa semana, obviamente yo empiezo a sentir como es que no era una agonía, era un dolor, o sea, yo sentí un dolor en el pecho, o sea, como cuando uno tiene un aire, cuando uno tiene un aire que te queda sin el, que te duele, así me dolía, horrible. Y bueno, yo lo que empecé a hacer era como respirar profundo para que se me pasara, contaba hasta 4 y llegaba un momento, o sea, como que, bueno, ahí se me pasó, ok. En ese momento era el mejor momento de conviértete en asistente virtual de mi programa, el primer programa que yo saqué. Y entonces yo estaba en la oficina y eso era todo el día. Yo podía recibir hasta 7, o sea, 7 notificaciones en un día de fulanita ingresó al programa. Perenceja ingresó al programa. Tienes un pago aquí por aprobar de Perenceja que entró al programa. Y yo, ay, ¿ahora qué hago? O sea, yo decía, me empecé a sentir literal una impostora. Porque yo decía, ¿cómo yo puedo estar enseñándole a las personas a trabajar remoto? Porque ya yo tengo 4 años trabajando remoto y ahora yo estoy viniendo presencial. O sea, esto es una locura. Estoy siendo una estafadora, les estoy estafando a la gente. O sea, no puede ser. Pasa la segunda semana y me empiezan lo que mi psicóloga en ese momento me llamó, o sea, me dijo que eran unos ataques de ansiedad. Y era que yo iba, ejemplo, no sé, en la bicicleta y de repente me daban unas ganas de llorar, pero como que si me hubiesen llamado, mira, se murió tu mamá, así. Me entraban esas ganas de llorar tan horribles y yo lloraba como, ponte tú, no sé, 3 minutos. Lloraba 3 minutos así, pero al que sacaba todo y ya. O sea, y al minuto se me pasaba. Y yo normal. Entonces, bueno, yo, eso era así, del camino al trabajo, una llorada. Me sentaba a trabajar en mi puesto y de repente me entraba ese agua, iba al baño, lloraba, me volvía al puesto. Así, o sea, esa era mi dinámica. Durante una semana. Esa fue como 1 o 2 semanas, fue esa dinámica. Pero o sea, pasa esa semana y yo empiezo, o sea, yo no sabía con quién hablarlo, porque realmente me sentía una loca. Yo decía, o sea, yo me veía al espejo, literal, y decía, estoy loca. ¿Cómo puedo llorar por 3 minutos y luego como, bueno, estoy bien? Y luego, no sé, escuché una canción y lloré otra vez. Y luego, no sé, vi una historia de alguien y lloré. O sea, era como, yo decía, no sé, en ese momento yo también estaba en la búsqueda de bebés. Entonces, no sé si era que yo decía como, bueno, ¿será que estoy embarazada? Y por eso tengo las hormonas alborotadas. Entonces como que me alegraba en el momento de, ay, wow, quedé embarazada. Entonces me hacía la prueba de embarazo negativa, otra llorada más. Adicional a esa historia que estaba pasando en mi vida laboralmente, en lo personal, yo estaba con tratamiento, ya había ido, me había hecho unos exámenes que duelen horrible,
para todo el tema de la fertilidad. Y llega un video de mi hermano que está en España. Para la gente que o sea, la que no me conoce y me conoce, o sea, yo siempre menciono 2 hermanas, pero yo me crié con un primo que para mí es mi hermano menor. Él vive en España y bueno, él nos manda un video al grupo de la familia donde pues anuncia que va a ser papá, que la esposa está embarazada y bueno, eso fue otro dardo al corazón, o sea, ahí sí ya, o sea, no pude, ahí ya no pude más y sí dije, necesito ayuda porque sola jamás y nunca voy a salir de este hueco. Yo lloraba camino al trabajo, lloraba mientras estaba en el trabajo, yo almorzaba, lloraba, me sentaba en el puesto, 15 minutos, me iba al baño, lloraba, esa era mi dinámica. Llegaba a la casa, o sea, de camino a la casa, yo echaba otra lloradita y así como, yo creo que tomaba mucha agua, por eso no me deshidraté, pero llegaba a la casa y me daba un baño y me acostaba y era llorar otra vez a moco tendido. Hasta en ese momento mi expareja llegaba como a las 10:30, 11 de la noche. Ya a esa hora yo estaba dormida. Entonces, claro, yo llegaba a las 7 de la tarde, más o menos, a las 6 de la tarde, 7 de la noche. De 6 a 9 que yo me quedaba dormida, eso era llorar a todo lo que podía. O sea, yo lloraba, lloraba y lloraba. Y muchas veces me pregunté como, o sea, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil para mí? O sea, ¿por qué si yo quiero hacer tal cosa, por qué tiene que ser tan complejo? ¿Por qué fulanita sí, yo no? ¿Por qué aquella pudo y yo no? Entonces empecé a preguntarme por qué todos los no de mi vida, en vez de preguntarme cómo o por qué me estaban pasando esas cosas, o sea, a lo mejor porque era lo mejor para mí. Ya, bueno, pasaron como 3 semanas, un mes, y ese mes yo renuncio automáticamente, le digo a mi jefa en el momento, que es mi jefa otra vez en la actualidad. Le renuncié en ese momento por esa razón, le dije, mira, o sea, yo no puedo seguir, yo soy fiel a mi marca, yo no puedo vender un trabajo remoto cuando estoy viniendo presencial, entonces, bueno, te trabajo hasta el 30. Yo le trabajé hasta el 30. Luego de eso, pues pasaron como 15 días y ellos necesitaban igual quienes les manejaran la pauta de las plataformas de redes sociales y decidieron contratarme como freelance. Entonces, ahí va como mi primera estrellita. Yo decía, o sea, no todo era malo. Yo podía desde el primer momento, a lo mejor, bueno, a lo mejor desde el primer momento no, pero sí antes de ir, pude haber negociado mi trabajo remoto. Pero como nunca se me ocurrió la idea de negociarlo, pues simplemente eso era lo que había, eso es lo que me tocó y es lo que acepté. Entonces no lo negocié, sino hasta que ya estuve, o sea, hasta que ya no pude más emocionalmente. Y ahí estuvo como mi primera puerta así súper abierta. Me dieron la oportunidad de trabajar de manera freelance. Yo obviamente di todo lo mejor que pude para poder mantener ese contrato porque no me lo esperaba. Habiendo yo culminado, o sea, yo le di la renuncia a mi jefa, automáticamente 2 días después me habían llamado a una entrevista a una agencia en Medellín que era 100% remoto, comencé a trabajar de una vez. Entonces ahí creo que fue donde caí en cuenta que dije, o sea, este juego ya me lo conozco. Sé cómo encontrar trabajo de manera muy rápida, sé cómo defenderme, sé cómo venderme, que para mí es lo más importante cuando uno va a buscar trabajo o cuando uno va a hacer cualquier cosa. Si tú no crees en tus habilidades y en lo que tú estás dispuesta y en tus capacidades para aportarle a la empresa a la que te estás postulando, mejor ni te postules porque el titubeo en el tema de las preguntas puede que tú sepas mucho, pero si realmente tú no crees que tú posees ese conocimiento y que la vas a dar toda, ellos tampoco lo van a creer, así que vas a estar descartada automáticamente. Entonces, yo en ese momento tan horrible en el que estaba pasando, me di cuenta que no todo era malo, o sea, no todo era malo porque las metas que yo tenía, que era convertir asistente virtual en un gran programa, en seguir trabajando remoto, estaban ahí, o sea, seguían ahí, solo que no se estaban dando como yo quería. Entonces, bueno, eso fue como el primer alivio, pero eso realmente no fue que me lo recomendó mi psicóloga y que bueno, ahí he hecho el pie un poquito para atrás, porque cuando pasan esas 3 semanas que yo me siento así tan novedad, me acuerdo, de eso sí me acuerdo claritísimo, claritísimo.
Un día llorando adentro del baño, mientras estaba llorando, yo decidí buscar en la plataforma para la que yo trabajaba en Barranquilla, de directorio médico aquí en Colombia, una psicóloga. Y yo empecé a buscar psicólogos en Bogotá porque no quería la terapia virtual, porque si no tendría que hacerla en la casa. Y pues yo no quería que nadie escuchara. En este momento nadie sabía, yo no le comenté a nadie el cómo me sentía internamente, porque también crecí creyendo que el verme vulnerable es debilidad, eso no es un temperamento fuerte, eso no es una mujer empoderada. Ya ahora pues esa parte la he trabajado mucho, la he sanado mucho, pero sí crecí así. Entonces en ese momento para mí el contarle, no sé, a mi mamá, a mi hermana, que siempre ha sido un apoyo para mí, o a la pareja que yo tenía en ese momento, era como, wow, o sea, ¿cómo me van a ver? Son, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? O sea, ¿de qué se queja? Si tiene techo, si tiene comida, si tiene un buen trabajo, si, o sea, ¿de qué se queja? Entonces yo decidí callármelo, pero ese día en el baño yo dije, o sea, yo esto no lo puedo sola. No lo puedo sola, porque no sé cómo salir de esto. O sea, no sé ni siquiera, o sea, ni siquiera reconocía qué me estaba pasando. O sea, por qué yo lloraba cada 15 minutos a moco tendido. O sea, por qué me sentía así de esa manera. Entonces, encontré a mi psicóloga en ese momento, hice una cita con ella, de una vez le escribí por WhatsApp, le dije que era algo urgente, o sea, le conté el cómo me sentía y le dije, mira, me está pasando esto y esto y esto, necesito una cita lo más urgente que puedas porque realmente, o sea, me siento horrible. Mm, recuerdo que fui a la cita con ella un sábado a las 10 de la mañana, no pude ni hablar. Yo creo que en esa hora, era 1 hora, 2 horas, no me acuerdo, pero no pude ni hablar. Yo lo que hice fue llorar. Medio le pude contar ciertas cosas, pero lo que hice fue llorar durante la terapia porque realmente me sentía horrible. Entonces, ella, no sé, o sea, no sé cómo me observó o qué vio, pero me hizo como un plan y me dijo, bueno, o sea, lo primero que tienes que tener como en perspectiva, según lo que tú me cuentas, es qué te detonó eso. O sea, te lo detonó el tema de tu hermano, te lo detonó tu trabajo. Y ahí fue donde yo realmente, saliendo de la terapia hacia mi casa, me puse a pensar como, wow, o sea, sí, o sea, esto desde cuándo comenzó. Y ahí tomé la decisión ya de decirle a mi jefe, mira, o sea, yo no puedo seguir aquí, yo tengo que renunciar, gracias a Dios. Tenía pues unos ahorros, yo dije, yo veré cómo salgo de esto, si me contratan en otro lado o no, pero no puedo seguir. Entonces ahí renuncié y lo que les digo, 2 días después ya yo tenía una oferta laboral por la agencia de Medellín, mi programa realmente iba muy bien. Me dediqué a mis alumnas, me dediqué a trabajar remoto otra vez, abrí Inabosa Soluciones, eso se los contaré en otro capítulo, que eso fue una agencia propia. La abrí gracias a la idea que me dio esta empresa de contratar mis servicios de manera freelance. Entonces ahí como que me enfoqué. Entonces me abrió el foco A. Entonces yo creo que lo primero que uno debe hacer cuando se siente pues de esa manera, o sea, realmente es que no sé, o sea, es que no sé ni siquiera cómo describirlo, porque uno se siente tan mal, pero no es mal como de una gripe, es mal como de que... Y hay gente que a lo mejor no lo entenderá, porque lo he hablado con muchas personas y siempre me dicen, no, es que yo no entiendo eso como la gente que está deprimida, que es porque no han estado en ese hueco tan horrible. Porque cuando tú estás ahí y te das cuenta que lo estás, es muy difícil también reconocer el hecho de que necesitas ayuda, de que, wow, o sea, de que sola no puedo salir de aquí. Yo, gracias a Dios, tengo la dicha de que Dios ha puesto a mi alrededor gente que siempre me ha visto como con cierta admiración, con cierta, no sé, no sé qué palabra utilizar, pero yo internamente siento que eso ha sido lo que a mí me ha empujado a nunca quedarme ahí, porque esa era ya la segunda vez
que me pasaba un episodio de esos. Anteriormente, ese episodio me pasó cuando yo trabajaba en Baloto, cuando recién había inmigrado. Y también, o sea, siempre he tenido como sí, o sea, esas personas cercanas que me dicen, no, pero es que, o sea, si tú, que me han dicho, es algo yo creo que más de eso, o sea, es como un programa que han implantado la gente que está alrededor de mí y se los agradezco, de no, pero es que si tú siempre eres una berraca, pero es que tú siempre sales para adelante, no, pero es que tú nunca te quedas ahí. Entonces, yo ese discurso me lo he creído tanto que cada vez que tengo ese bajonazo, siempre es como, no, o sea, claro, o sea, si yo puedo con esto, o sea, esta vaina no me va a quedar grande. Y así es que yo he podido siempre buscar ayuda. Porque en el momento en el que me pasó eso en Barranquilla, yo estaba mucho más niña, tenía 23 añitos apenas, pero yo desde muy pequeña, desde que murió mi abuelo en Venezuela, estaba yo como en séptimo grado, yo supe que era el contacto con un psicólogo. Tuve la fortuna de tener esa situación en mi vida que me llevó a tener contacto con psicólogos como desde muy pequeña. Y siempre he tenido esa herramienta a la mano de cada vez que yo me siento mal es a quién busco. O sea, tiene que haber un especialista que me ayude. Me acuerdo una frase que jamás se me olvidará de mi psicóloga en algún momento, no sé si ella sigue viva, pero de mi primera psicóloga, se llama Sacanini, en Venezuela. Si ella, no sé, por casualidad su hija, su hermana, algún familiar llega a ver esto, le doy las gracias eternamente, todavía sigo agradecida con ella. Hay una frase que me dijo estando yo muy chiquita, me preguntó que si yo sabía que era un psicólogo. Y pues yo le dije que allí iba la gente loca. Y me dijo, no, me dijo, aquí viene la gente que viene a curar el corazón, pero el corazón, no el órgano, sino el corazón de los sentimientos. Y eso a mí se me quedó grabado desde muy chiquita. Entonces, cada vez que yo siento como ese desespero, como que me estoy hundiendo, como que ya no puedo, porque pues sí, o sea, soy un ser humano y a lo mejor a ti también te pasa. Y esa es la idea con este podcast, que puedan reconocer también esos bajones y que te permitas no sentirte mal, porque no estás mal, porque no pasa nada mal contigo, simplemente necesitas de tu lado la ayuda correcta para poder salir de ahí. Hay algo que escuché hace poco en un audiolibro que estoy escuchando sobre las 10 herramientas para la riqueza abundante y la quiero compartir aquí contigo hoy. Y una de ellas es, en la vida no podemos hacer nada solos, porque si pudiéramos hacerlo solos, pues Dios no nos hubiese creado a todos. Entonces, siempre necesitamos de el apoyo de alguien, de la ayuda de alguien. Yo aquí, gracias a Dios, en mi casa necesito la ayuda de la señora que viene con el aseo, necesito la ayuda de, ay, hay una abejita, creo. Necesito la ayuda de el cajero que me atiende en el supermercado, de la que me atiende en el banco, necesito la ayuda de la gente en mi trabajo. O sea, todos siempre, o sea, somos una red y todos necesitamos ayuda. Estoy segura que si tú en este momento estás pasando un mal momento, va a haber alguien que te pueda ayudar. Hay alguien que está dispuesto a ayudarte. A lo mejor no tienes la capacidad económica para pagar por un servicio especializado, pero también hay muchos centros de ayuda gratuitos aquí en Colombia que te pueden ayudar con eso. Y miren, a veces nosotros quienes menos creemos son quienes más nos pueden apoyar, porque a veces sentimos, o bueno, yo sentía en ese momento que yo decía, bueno, si lo hablo con mi hermana me va a juzgar, si lo hablo con mi mamá entonces me va a criticar, si lo hablo con mi papá pues no lo va a entender. Y no les di nunca la oportunidad a ninguno de que me entendieran, porque yo no quise hacerlo. Entonces, date la oportunidad de que otros te escuchen, de que otros se pongan en tus zapatos. Y así no sea que te digan nada, porque no es necesario que te digan nada. Si tú vas a un psicólogo o ya fuiste, si ya fuiste, déjame en los comentarios si es así o si lo ves así. Pero no te van a dar las respuestas a las preguntas. Simplemente te van a ayudar a hacerte las preguntas correctas, pero las respuestas las tienes tú mismo. Tú no tienes que esperar que alguien venga a decirte, no, es que tienes que ir por este camino, no, es que lo estás haciendo mal, no, es que lo estás haciendo bien. No, simplemente para mí la ayuda de un terapeuta
es orientarte y ayudarte a descubrir, uno, para mí esencial, qué emociones estás sintiendo, porque yo sentí un dolor, pero yo no sabía que ese dolor, no sé, era angustia, frustración, miedo, tristeza, o sea, pues hay muchos sentimientos. No sabía identificar el cómo me estaba sintiendo yo en ese momento. Entonces, si yo no identifico cómo me estoy sintiendo en ese momento, para mí va a ser muy difícil también decir como, bueno, o sea, estoy triste por esto, ¿qué hago? Si yo no sé si estoy triste, no sé qué voy a hacer. Si yo no sé si estoy frustrada, no sé qué voy a hacer. Si yo no sé si tengo miedo, no sé qué voy a hacer. Entonces, para mí lo primero fue identificar el qué estaba sintiendo y luego el por qué lo estaba sintiendo. Y ya luego del por qué, bueno, ahí ya comienza un trabajo un poquito más interno. Yo no soy psicóloga, yo no soy coach, o sea, yo no soy especialista en el tema, aunque he recibido mucha terapia, estudio mucho, todo el tiempo estoy pues pendiente de lo que está diciendo Fati, que él sí es psicólogo y Conduct Master y también estudia mucho el tema, pero sí sentí como esa, no la necesidad, sino como la empatía un poquito de hablar del tema, porque ahorita que estamos empezando el año, no quiero que empieces el año como comparándote lo que no lograste, lo que sí lograste. No, es que el año pasado no logré nada y este año, pues bueno, no sé, aumentaron el salario mínimo y pasó otras cosas y pasó esto y el gobierno. No, o sea, todo empieza desde aquí adentro. Sí, todo lo que está afuera también nos afecta, pero nosotros decidimos también qué tanto nos afecta y qué tanto lo dejamos entrar a nuestra vida. Entonces, cuando empiezas a trabajar en esa serenidad y en perdonar muchas cosas a ti misma, más que a los demás, sino perdonarte a ti tus errores, aunque para mí, bueno, igual errores son aprendizajes, porque pues, si yo no hubiese cometido esos errores, pues no hubiese aprendido. Y eso es algo que les enseño también todo el tiempo dentro de la academia cuando se equivocan con una campaña o con algo, pues tiene que pasar. Tú tienes que equivocarte para aprender que por ahí no era. Entonces, a mi parecer, porque así ha sido mi vida de aprendizajes. Me han pasado muchas cosas de las cuales he aprendido y digo, como, ay, ya, Andreina, ya sé que por ahí no es. Entonces, nada, este capítulo iba más enfocado un poquito a eso, a que también recuerda que tienes mis redes sociales, aquí te dejo mi correo donde puedes escribirme si tú quieres que yo conozca tu historia, que yo te escuche. Ahí, bueno, no te puedo escuchar, pero te puedo leer. Entonces, nada, espero que te haya gustado. Recuerda que en los comentarios puedes dejarme todo tu amor, si te gustó, si no te gustó. Si tuviste alguna otra experiencia parecida, si estás pasando por ese momento y lo quieres hablar, aquí tienes una amiga impostora más, así que te mando un abrazo y espero que estés iniciando el año con toda, así que hermosa, a ponernos, mi amor, bella, porque el 2026 ya comenzó. Nos vemos en la próxima.